Hay una pregunta que la película nunca responde directamente. Ella aparece solo al final, después de todo lo que ya has visto, después de toda la destrucción, después de cada enfrentamiento, cada escalada, cada límite sobrepasado. Y cuando finalmente aparece, te das cuenta de que debería haber sido la primera pregunta de la película. ¿Soy el villano? Esta línea no es duda, es realización. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre este momento. Cuando Bill Foster hace esta pregunta, ya has pasado 90 minutos viendo todo lo que él hizo. Has visto la violencia. Has visto los objetivos equivocados. Has visto a dónde lo llevó la ira. Has visto a un hombre transformar cada frustración acumulada en destrucción y has observado todo esto desde afuera, con una distancia segura, con la perspectiva que él nunca tuvo. Y probablemente ya ha formado una opinión sobre él. La cuestión es, ¿esta opinión es tuya? ¿O el filme la construyó por ti? Porque existe una gran diferencia entre concluir algo después de examinar los hechos y ser llevado a una conclusión mientras se cree que se están examinando los hechos. Y un día de furia puede estar haciendo exactamente la segunda cosa. Si ya has comenzado a darte cuenta de que no siempre tus conclusiones provienen solo de ti, sino de cómo se ha construido la historia, inscríbete en el canal ahora. Porque cuanto más observas esos detalles, más difícil se vuelve confiar en la primera lectura. Los Ángeles, 1993. Calor sofocante. Un embotellamiento que no se mueve. Dentro de un coche viejo, sin aire acondicionado, con una mosca revoloteando sobre el rostro de un hombre, está Bill Foster. Camisa de vestir, corbata, maletín en el asiento trasero, gafas de montura gruesa, la apariencia exacta de alguien que debería estar yendo a la oficina. Él está parado. Todos a su alrededor están parados. Obras en la pista. Esas obras que siempre aparecen, que nunca terminan, que nadie sabe exactamente por qué comenzaron. La cámara se cierra en su rostro. Sudor, mosca, calor. El sonido de las bocinas que no cesan. Y entonces, sin aviso, él simplemente sale del coche, deja el motor encendido, deja la puerta abierta. Cruza el embotellamiento entre bocinas y insultos. Llega a la acera y desaparece a pie por la ciudad. Una persona del auto de al lado grita: «¡Hey! ¿A dónde crees que vas?». Él no responde. Está yendo a casa. ¿Es este el momento que el título promete? ¿Es aquí donde cruzó el límite? ¿O no? Porque lo que la película va a revelar poco a poco es que ese momento en el tráfico no fue el comienzo de nada. Fue solo el día en que la acumulación se hizo visible. Y la pregunta que queda desde esta primera escena, y que llevarás hasta el final, es más incómoda de lo que parece. Si estuvieras en ese auto, en ese calor, en ese tráfico, después de esos años, ¿cuánto tiempo te llevaría a ti también salir? Para entender a Bill Foster, necesitas entender en qué creía. Existe una idea que ha sido vendida por generaciones enteras como verdad absoluta, la de que el sistema es justo, que si trabajas duro, sigues las reglas, contribuyes, obedeces, serás recompensado, que existe un contrato invisible entre el individuo y la sociedad que dice: haz tu parte y nosotros haremos la nuestra. No es una idea exclusivamente americana, es la base de cualquier cultura que necesita convencer a su gente de aceptar las reglas del juego, y funciona, mientras el sistema cumpla al menos una parte del acuerdo. Bill creyó en este contrato completamente. Estudió, trabajó, consiguió empleo en una empresa de defensa, contribuyendo literalmente a proteger el país. Se casó, tuvo una hija, siguió el guión que le fue dado desde el principio. Y entonces, el guión cambió. No con una explosión, no con un evento traumático y dramático, con la más burocrática de las desvinculaciones. Una carta, un protocolo, un proceso que trata a un ser humano como una línea de hoja de cálculo, recalcula el costo-beneficio y emite un resultado. Ya no es necesario. Después vino el divorcio, la orden de restricción, la hija que ya no podía ver, el apartamento que se encogió, el dinero que se acabó, y aún así, todos los días se despertaba. Se ponía la camisa de vestir, ajustaba la corbata, tomaba el maletín, salía de casa, fingiendo ir a trabajar en un empleo que ya no existía.
La carpeta de trabajo de Bill Foster no contenía nada de valor. Estaba vacía, pero la llevaba como si fuera la última prueba de que aún pertenecía a algún lugar. Ahora, antes de continuar, pausa aquí por un segundo. Acabas de leer sobre un hombre que perdió su empleo, su familia y su identidad, pero sigue saliendo de casa todos los días, manteniendo la apariencia de que está bien. ¿Es locura esto? ¿O es la cosa más humana que existe? Joel Schumacher no necesitó de un discurso para mostrar lo que quería mostrar. Bastó un embotellamiento en un día de calor. El tráfico al inicio de la película no es un escenario, es estructura. Es la representación visual de una vida entera detenida, todos avanzando centímetro a centímetro, todos frustrados, todos atrapados en el mismo ciclo sin salida, obras innecesarias, un sistema que desperdicia el tiempo de las personas mientras alega estar arreglando algo. Y nadie sale del auto, nadie cuestiona. Todos se quedan allí, en el calor, esperando que algo cambie por sí mismo. Bill es el único que sale, y en el momento en que él pone el pie en la acera, sientes las dos cosas al mismo tiempo. La locura aparente del gesto y la lógica brutal detrás de él. Pero aquí está lo que nadie puede responder claramente. ¿Salir del coche fue un acto de valentía o de colapso? Los dos al mismo tiempo. Quizás. Pero la línea entre uno y otro es más delgada de lo que parece. Y lo que determinará hacia qué lado cae es hacia dónde va después de eso. No comienza con violencia, comienza con una moneda. La primera parada de Bill es una pequeña tienda de abarrotes coreana. Quiere cambiar dinero para usar el teléfono público. El dueño dice que primero necesita comprar algo. Él agarra un refresco, 85 centavos, pero solo tiene $1, y el cambio no le alcanzará ni para pagar la llamada. Esta es la primera vez que el sistema pequeño bloquea la menor de las solicitudes. No es ideología, es un refresco, y aún así, es demasiado. Él intenta dialogar. El dueño no habla inglés con fluidez. La comunicación se estanca. Y entonces Bill dice algo que parece salido de la nada, pero no lo es. ¿Sabes cuánto dinero mi país ya le ha dado a tu país? Ahora, ¿esta frase es de un hombre con razón o de un hombre con rabia? El director colocó la guerra de Corea dentro de esa tienda de abarrotes. Dos hombres de pie, sobre un campo de batalla económico mucho más grande de lo que cualquiera de los dos puede ver. Ambos son productos de fuerzas que ninguno de los dos eligió. Pero Bill no ve eso. Él ve el obstáculo más cercano. Y es en él donde descarga. Toma el bate de béisbol del dueño. Destruye las estanterías una por una. Estoy revertiendo los precios. ¿Qué opinas de eso? Aquí está el patrón que se repetirá a lo largo de toda la película. Identifica un problema real, pero ataca el objetivo equivocado. El dueño de la tienda de abarrotes no creó la inflación, pero está al frente, y es infinitamente más sencillo gritarle a quien está al frente que procesar todo el sistema. ¿Es esto exclusividad de Bill Foster? ¿O es lo que la mayoría de las personas hace, solo que con menos visibilidad? El segundo escalón, el Whammy Burger. Bill llega al fast food queriendo el desayuno. Son las 11 y pocos minutos. El menú ya ha cambiado. La atendiente, con la sonrisa entrenada de quien ha pasado por 1000 capacitaciones corporativas sobre cómo tratar con clientes difíciles sin nunca salirse del protocolo, explica con calma que el desayuno ha terminado. Saca un arma. No sabe usarla. Dispara por accidente, pone al restaurante en pánico. En y pide el desayuno. Pero aquí ocurre algo sutil, y es el detalle más honesto de toda la película. Durante el enfrentamiento, mientras exige el menú de la mañana, cambia el pedido para el almuerzo. Esto no es incoherencia, no es la escena de un loco que ni siquiera sabe lo que quiere. El desayuno nunca fue el punto. El punto era ser escuchado, ser tomado en serio, tener a alguien que detiene lo que está haciendo y dice: te escucho. Algo que el mundo dejó de ofrecerle hace tiempo. Y cuando finalmente tiene la atención de una sala entera, cuando nadie más puede ignorarlo, se da cuenta de que ni siquiera sabe exactamente qué pedir. Esto no es locura. Es lo que sucede cuando alguien pasa demasiado tiempo sin ser escuchado. Tercer escalón, las obras públicas. Él confronta a los trabajadores en una construcción, las mismas obras inútiles que obstaculizaban el tráfico al principio.
Argumenta que están chupando el presupuesto público solo para justificar el presupuesto del año siguiente. Toma un lanzador de cohetes y ataca. El detalle que la película no deja pasar. Él no sabe usar el arma. Necesita de un niño para que le muestre cómo apretar el gatillo. Este es un hombre que prefiere destruir lo que no entiende a aprender a lidiar con ello, que encuentra en el caos la única forma de control disponible, y que incluso en ese caos depende de un niño, alguien que el sistema aún no ha formateado, para poder actuar. Cuarto escalón: la tienda de excedentes militares. El dueño, abiertamente supremacista, con decoración neonazi en las paredes, mira a Bill con admiración genuina. Se reconoce en él. Dice que los dos son iguales. Hombres que quieren revertir lo que se ha perdido, que ven en el pasado una grandeza que el presente ha destruido. Bill rechaza la comparación con horror. No soy como tú, soy americano. Y aquí está la escena más perturbadora de la película, no por la violencia que viene después, sino por lo que esta escena revela. El peor tipo de espejo es el que muestra algo que no quieres ver. Bill no es fascista, pero la rabia que lo mueve, la revuelta sin dirección, la nostalgia por un pasado que tal vez nunca fue tan bueno como parece en la memoria, el deseo de romper el presente en lugar de construir el futuro, esa rabia tiene una tendencia a ser capturada por quienes ofrecen soluciones simples para problemas complejos. Él mata al dueño y sigue caminando, pero la pregunta queda en el aire. En el momento en que el neonazi se reconoció en Bill, ¿Bill estaba completamente equivocado al sentirse ofendido? Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo, dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Hasta aquí es fácil construir una narrativa de víctima. Sistema injusto, hombre roto, todo culpa del mundo. Pero la película, aunque de manera discreta, no permite que esta narrativa se sostenga completamente. Existe una orden de restricción contra Bill. Antes de cualquier cosa que sucedió ese día, antes de que la renuncia se convirtiera en un punto de no retorno, ya había un documento legal que decía que no podía acercarse a su propia familia. Eso no surge de la nada. La exesposa no es una antagonista construida para hacer que Bill parezca injusticiado. Ella es una mujer que tomó una decisión basada en algo que vivió. El sistema judicial puede haber sido desproporcionado. La propia Beth admite que consideraba la orden exagerada, impuesta por un juez que quiso dar el ejemplo. Pero el comportamiento que motivó la solicitud existía. Bill cree que siempre ha sido un buen hombre. Tal vez en muchas dimensiones lo haya sido, pero no en todas. Hay registros en video de la familia que él lleva consigo. En un determinado momento, esos registros muestran no una imagen de felicidad destruida por el sistema, sino a dos adultos en colapso en una mentira que ambos intentaban sostener por inercia. Y aquí está el nudo más difícil de la película. ¿Quién falló primero? ¿El sistema o él? No hay una respuesta clara. Y es exactamente por eso que la historia incomoda de una manera que las películas con villanos claros nunca incomodan. Porque puedes rechazar a un monstruo sin cuestionarte nada. Pero un hombre que se equivocó y también fue equivocado, eso te obliga a una pregunta diferente. ¿Dónde habrías trazado la línea? Hay un momento específico, cuando Bill abandona el coche y pone el pie en la acera, que parece liberación. Y lo es en algún nivel. Por primera vez en mucho tiempo, él está haciendo algo por su cuenta. No siguiendo un guión. No obedeciendo un protocolo. Simplemente decidió y se fue. Pero el control basado en la ruptura no te libera. Te ata a una espiral que solo puede mantenerse a través de más ruptura. Porque cuando la única forma de sentir que existes es rompiendo algo, necesitas seguir rompiendo. La tienda de abarrotes se convierte en el Whammy Burger. El Whammy Burger se transforma en las obras. Las obras se convierten en la tienda de excedentes. Cada escalón desciende más profundo. Cada confrontación exige un poco más de violencia para producir la misma sensación de control que la anterior entregó. Es la lógica de cualquier espiral, no de sustancias, sino de poder. De tener, por primera vez en años, la sensación de que el mundo responde cuando actúas. Y el guión es quirúrgico en este punto. No deja que Bill parezca loco en la primera mitad de la película.
Lo presenta como alguien que entiendes, incluso cuando no estás de acuerdo. Alguien cuyas frustraciones ya has sentido en una versión menor, en un mal día, en un momento en que el sistema puso un obstáculo idiota en el camino de algo simple. Y entonces, lentamente, va escalando más allá del punto en el que puedes seguir a su lado. Esto plantea una pregunta que la película no formula, pero siembra. ¿Cuándo dejaste de entender a Bill? ¿Cuál fue el escalón específico? ¿La tienda de abarrotes, la comida rápida, las obras, el neonazismo, en el que cruzaste de un lado a otro? Porque ese momento dice algo sobre dónde trazas la línea. Y esa línea no es la misma para todos los que observan. Ese detalle importa más de lo que parece. Hay una escena que la película casi susurra, pero que dice más que cualquier secuencia de acción. Bill está pasando frente a un banco cuando ve a un hombre afuera. Camisa de vestir, corbata, maletín, cartel en la mano. Exactamente la misma ropa que Bill, el mismo tipo de hombre, la misma generación, el mismo guión seguido al pie de la letra. Él protesta porque el banco rechazó su solicitud de préstamo. Dice a quienes pasan: «No me olviden». Nadie se detiene. La policía llega y se lo lleva con la naturalidad de quien hace eso todas las semanas. Bill observa todo en silencio. Más tarde, ese mismo eco aparece en otra forma. Un hombre que se acerca a Bill en la calle con el agotamiento de quien ya no tiene vergüenza de admitir lo que sucedió. Perdió el empleo. Es muy educado para algunos puestos y subespecializado para otros. No puede mantener a su hijo. El sistema emitió un veredicto. Soy obsoleto. No soy económicamente viable. Y antes de ser llevado, no me olviden. Esta frase no es sobre el desempleo. Es sobre algo más profundo. La sensación de haber sido evaluado por el mismo sistema que prometió recompensarlo y haber recibido como respuesta que su existencia, como variable, ya no justifica los costos. No es solo que hayas perdido el empleo, es que descubriste que tu valor era completamente condicional, que cuando la condición desapareció, tú desapareciste junto. Y aquí está la pregunta que esta escena plantea sin formular en voz alta. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre que protesta con un cartel y Bill Foster que protesta con un arma? La intensidad, la escala, las consecuencias. Pero el punto de origen es el mismo. Dos hombres que el mundo decidió que ya no necesitaba y que, cada uno a su manera, se negaron a quedarse en silencio al respecto. A lo largo de toda la película, Bill se dirige a un lugar, la casa de la exesposa, el cumpleaños de la hija. Ese es el destino que justifica todo el viaje, al menos en su cabeza. Un hombre recorriendo toda una ciudad destruyendo todo lo que encuentra. Todo esto para llegar a tiempo de ver a su hija soplar las velas del pastel. Beth sabe que él viene, llama a la policía, y durante el testimonio que ella da, algo importante emerge. El fiscal pregunta si Bill bebía, si usaba drogas, si golpeó a su hija, si la agredió a ella. La respuesta para todo es no. ¿Pero él tenía propensión a la violencia? Sí, creo que se puede decir eso. ¿Te agredió físicamente? No exactamente. Hubo momentos en que pensé que lo haría, pero preferí no esperar para descubrirlo. Eso es lo que el sistema procesó. No una agresión documentada, no una acción concreta, un miedo. Y con base en ese miedo, una orden de restricción, un alejamiento, el fin del acceso a la hija. El juez quiso dar un ejemplo. Trató a una familia en colapso, como un proceso que debía cerrarse, y lo cerró. Ahora, ¿eso fue correcto o incorrecto? La respuesta honesta es: depende de dónde estés mirando. Del lado de Beth, tenía un marido inestable, una hija pequeña y una creciente sensación de peligro. Proteger a su hija no requiere esperar a la primera agresión. Del lado de Bill, perdió el acceso a lo único que aún le daba sentido a la vida, sin haber hecho aquello de lo que fue acusado. El sistema castigó una intención que nunca se convirtió en acción. Y esa penalización aceleró exactamente el colapso que pretendía prevenir. Cuando finalmente habla con Beth por teléfono, ya en fuga, ya más allá del punto de no retorno, dice: ¿sabes qué es el punto de no retorno, Beth?
Es ese momento en un viaje en el que es más largo volver al principio que continuar hasta el final. Él está describiendo su propia vida, y lo que no queda claro y que la película se niega a clarificar es cuándo exactamente se cruzó ese punto. ¿En el tráfico? ¿En meses de desempleo? ¿En la orden de restricción? ¿Años atrás? ¿En un matrimonio que se estaba desmoronando en silencio? Mientras Bill atraviesa la ciudad, hay otro hombre recorriendo el camino opuesto. El detective Martin Prendergast. Último día antes de la jubilación, cabello blanco, manera apacible, compañeros que no lo respetan. Una jefatura que apenas tolera su presencia. Prendergast es el único que conecta los puntos. La tienda de comestibles, el Whammy Burger, las obras, las pandillas. Mientras todo el departamento descarta los incidentes como episodios aislados, él ve el hilo que une todo. Y aquí la película hace algo genuinamente cinematográfico. Coloca a dos hombres quebrados por el mismo sistema en trayectorias opuestas. Bill explota. Prendergast absorbe. Prendergast también perdió. Su hija murió cuando aún era un bebé, y él carga con ese peso como una culpa silenciosa que nunca verbalizó completamente. Su esposa es difícil de tratar y pasó años haciendo concesiones que no quería hacer, fingiendo querer cosas que no deseaba. Sus colegas lo menosprecian. El sistema al que sirvió durante décadas lo empuja hacia la puerta como si estuviera retirando un equipo con muchas horas de uso. Pero él no sale del coche. Él procesa, trabaja dentro de las reglas, incluso cuando las reglas son injustas con él. Y ahora, la comparación más incómoda de la película. ¿Prendergast es un hombre mejor que Bill? ¿O simplemente un hombre que tuvo acceso a cosas que Bill no tuvo? ¿O que perdió cosas de manera diferente, en un orden diferente, a un ritmo que no superó el límite de una sola vez? Porque lo que sugiere la película, sin afirmarlo nunca, es que Prendergast y Bill no son opuestos. Son el mismo tipo de hombre en etapas diferentes del mismo proceso. Prendergast aún no ha llegado al punto de no retorno, pero está más cerca de lo que parece, y su victoria en el clímax no es limpia. Él mata a un hombre desarmado. Bill estaba con una pistola de agua en la escena final, que básicamente orquestó su propia muerte para asegurarse de que su hija recibiera el seguro. No resolvió ninguno de los problemas que Bill expuso a lo largo del día. No cambió nada en la estructura que creó este colapso. Simplemente ejecutó el protocolo. El héroe, dentro de la ley, cumplió su función, y lo hizo con las manos tan manchadas como las de quien estaba persiguiendo. La única diferencia es que el sistema va a llamar lo que Prendergast hizo justicia, y va a llamar lo que Bill hizo crimen. Ambos estaban rompiéndose por dentro. Solo uno de ellos fue autorizado a romperse de una manera aceptable. Hay una capa de la película que solo se vuelve visible cuando dejas de mirar y comienzas a observar. Piensa en lo siguiente: la inflación de la que se queja Bill es real. La desigualdad que él señala es real. La comida rápida que anuncia una cosa y entrega otra es real. Las obras innecesarias que desperdician dinero público son reales. El sistema judicial que trata a los seres humanos como casos numerados es real. El descarte de trabajadores como piezas de repuesto es real. Todo esto que Bill grita a lo largo de la película, de manera caótica, errónea, frecuentemente violenta, puede estar señalando problemas que realmente existen. Y si es así, el guión tiene un problema, porque si mantienes a alguien coherente cuestionando estas cosas, el espectador comienza a estar de acuerdo. Y un espectador que está de acuerdo comienza a cuestionar. Y un espectador que cuestiona es un problema para cualquier narrativa que busca una conclusión moral clara. Entonces, aquí va la provocación. Y si la película necesitara convertir a Bill en loco, no porque él estuviera loco, sino porque la alternativa era más incómoda, el mecanismo, si existe, funciona así. Primero, la película te hace simpatizar con Bill. Reconoces la frustración. Ya has estado en un tráfico imposible. Ya has pagado un precio absurdo por algo insignificante. Ya te has sentido invisible para un sistema que no te ve como persona. Luego escala el comportamiento de Bill más allá del punto en el que puedes defenderlo. La violencia aumenta. Los objetivos se vuelven más aleatorios. El peligro para personas inocentes crece, hasta que tú, naturalmente sin presión, te distancias del personaje.
Y cuando finalmente rechazas a Bill, puede que estés rechazando junto con él las preguntas que él planteó. Sales pensando, él estaba perturbado. Qué bueno que lo detuvieron. Y no, pero ¿por qué llegó hasta aquí? ¿Es intencional? ¿O es una lectura excesiva de una película de acción de los años 90? Esta es una pregunta que vale la pena recordar. Prendergast finalmente alcanza a Bill en una marina, a orillas del Pacífico. El sol está cayendo. La luz tiene esa calidad dorada de los atardeceres en Los Ángeles que hacen que todo parezca más bonito de lo que es. Bill tiene una pistola de agua en la cintura, un juguete que probablemente tomó para su hija. Prendergast apunta el arma. Bill lo mira sin correr, sin defenderse, con la calma de alguien que ha llegado al final de algo. Y ahí dice la línea: ¿soy el villano? ¿Cómo sucedió esto? Hice todo lo que me dijeron que hiciera. No es una actuación, no es una estrategia. Es la primera vez en toda la película que Bill Foster intenta entender su propia historia desde fuera de ella. Prendergast responde con la única cosa verdadera de ese enfrentamiento. La única cosa que te hace especial es tu hija. No es un insulto, es un rescate. Está diciendo, todavía tienes algo. Algo que vale más que cualquier seguro. Bill ignora, porque para él continuar significa prisión. Y prisión significa que la hija crezca sin él de ninguna manera, pero avergonzada, con el peso de un padre en un penal. Entonces, él calcula con la lógica de un hombre que ha pasado tanto tiempo siendo tratado como un recurso, que terminó viéndose a sí mismo como uno. Muerto, ella recibe el seguro de vida. Vivo, ella tiene un padre preso. Él saca la pistola de agua. Prendergast dispara. Bill cae al agua. La película podría haber terminado ahí, pero da unos segundos más. Suficiente tiempo para ver a Prendergast mirando al hombre que acaba de matar. Sin triunfo, sin alivio, con la expresión de alguien que ha hecho lo que fue entrenado para hacer, y ahora necesita descubrir cómo vivir con eso. 2 hombres, 2 colapsos, una bala, y ninguna respuesta a la pregunta que lo inició todo. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, aquellos que no te dicen qué pensar, sino que te hacen cuestionar cómo llegaste hasta allí, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Prendergast se va a la jubilación. Beth y su hija se quedan con la indemnización del seguro. La ciudad sigue igual, los precios siguen subiendo, las obras continúan bloqueando el tránsito, los contratos siguen siendo incumplidos sin que nadie asuma la responsabilidad por ello. Los hombres, como Bill, siguen existiendo, catalogados como no económicamente viables, reemplazados sin ceremonia, anestesiados por rutinas que fingen tener propósito, pero que han sido despojadas de significado hace mucho tiempo. La mayoría nunca cruzará ningún límite visible, solo se encogerá, se volverá invisible, cargará la carpeta vacía durante años sin que nadie pregunte qué hay dentro. 30 años después del lanzamiento, el escenario que la película describía ha empeorado en casi todos los indicadores que importan. Desigualdad, costo de vida, aislamiento, desconfianza entre personas e instituciones, la sensación difusa de que el contrato ha sido roto y que nadie lo reconocerá oficialmente. Y es aquí donde la pregunta final de la película deja de ser sobre Bill Foster. ¿Cuántas personas hoy están a un mal día de distancia de ese embotellamiento? No como celebración, no como justificación, como medida de presión acumulada en un sistema que sigue tratando a las personas como variables y sigue sorprendiendo cuando ellas reaccionan. Pero aquí está lo que nadie quiere admitir sobre esta pregunta. Ella no tiene una respuesta que exonere completamente a ninguna de las partes. Bill tenía razón sobre muchas cosas y actuó de una manera que hizo imposible seguir a su lado. Estas dos cosas coexisten, y cualquier análisis que resuelva este conflicto de manera simple está traicionando lo que la película realmente hizo. El sistema tiene fallas reales, y las fallas reales no justifican ninguna respuesta. Esa coexistencia también es real, y cualquier narrativa que resuelva de un solo lado está traicionando la complejidad de lo que la película captó. Entonces, tal vez la pregunta más honesta no sea ¿era él el villano? Ni ¿quién creó las condiciones para eso? Quizás sea otra.
Una que Bill nunca logró formular, y que por eso nunca recibió respuesta. ¿Qué habría pasado si en algún momento del descenso alguien se hubiera detenido? El sistema el mismo. Él, cualquier persona, y hubiera hecho una pregunta diferente? No hay manera de saber. Y es precisamente esta imposibilidad la que hace que esta película duela de la manera en que duele. No porque Bill Foster sea un héroe incomprendido, no porque el sistema sea el único culpable, pero porque entre los dos, entre el hombre que se rompió y el mundo que contribuyó a eso, existe una enorme zona gris, silenciosa, donde la mayoría de las historias como esta comienzan y termina, sin que nadie se haya dado cuenta a tiempo. Quizás lo más aterrador de Un día de furia no sea el día en que él rompió, pero ¿cuántos aún no se han dado cuenta de que ya han comenzado?